Inicias tu clase con mucho entusiasmo. Tu clase se enfoca a presentarle a tus alumnos el concepto B. Vas dando forma a la idea, rescatando sus saberes previos, esos que tú sabes que ellos tendrían que haber aprendido en el justo previo anterior al tuyo. Esos que dependen del concepto A y que es indispensable para entender el concepto B. De hecho, es tan importante el concepto A que sin él no habrían aprobado ese curso pasado. Y resulta que ya se les olvidó. Pero si era tan importante, si debieron haber practicado tanto, ¿cómo es posible? O pasemos a un tema relacionado visto desde otro ángulo. Si estamos todos encerrados en nuestras casas, ¿tendrá sentido la insistencia de que los estudiantes continúen con sus clases de manera remota? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Cintia Reyes. Y lo que te platiqué en el inicio de este video me ha pasado muchas veces como docente. También he escuchado a otros docentes quejarse de la misma manera porque están viviendo justo eso. Es más, hasta me ha tocado que me reclamen a mí. A ver, ¿pero qué no les enseñas a tus alumnos el concepto A en tu clase? Llegan conmigo y no saben. Afortunadamente, para mi conciencia, encontré un estudio con el que puedo encontrar relativa paz sobre este tema. Y más importante que eso, creo que podemos juntos pensar en recomendaciones. Así que este video va a constar de las siguientes partes: el estudio científico, recomendaciones a padres y estudiantes y sugerencias a docentes. El estudio científico. Un metaanálisis de 39 estudios enfocados en el rendimiento académico de niños en educación básica en Estados Unidos muestra que después de las vacaciones de verano hay una pérdida del rendimiento generalizada. Es el equivalente a haber perdido un mes del ciclo escolar previo. La pérdida es más marcada en matemáticas que en lenguaje, aunque en las dos áreas hay pérdida. Y más específicamente se nota en la habilidad de cálculo matemático y el deletreo correcto de las palabras. De hecho, a mayor nivel escolar, mayor es la pérdida. En el análisis de los datos no se encuentra que haya una diferencia entre lo que pierden los niños o las niñas, pero sí se encontró que aquellos que vienen de un estrato social más bajo tienen mayor rezago en el lenguaje que los de clase media. En matemáticas es más o menos igual. En la discusión de este estudio hay varios puntos interesantes. Es posible que los niños tengan una exposición a la lectura en casa, sobre todo en clase media, pero no tanta a práctica matemática. Desde el punto de vista pedagógico, la abstracción de conceptos requiere experiencia, pero no tanta práctica como cosas procedimentales, como el cálculo matemático o el deletreo correcto. Así que, sin práctica, es fácil perder estas habilidades. Paréntesis cultural. Esto que acabo de decir es también una posible explicación de por qué esas habilidades que adquiriste con práctica las tienes que reiniciar cuando duras largas temporadas sin utilizarlas. Y hasta aquí, en este video, voy a llegar en lo referente a ideas basadas en evidencia científica. De aquí en adelante, les aclaro abiertamente, voy a hablar desde mi propia opinión personal. Sí, te platiqué sobre investigación que se realizó con estudiantes estadounidenses. En nuestros países, probablemente la historia sea un poquito diferente. Podría ser. No son exactamente las mismas semanas de vacaciones. El punto, sin embargo, no radica aquí, sino en el hecho de que la falta de práctica se ha podido medir cómo tiene como consecuencia una regresión académica. Así que sí, probablemente en tu familia o la de algún conocido tuyo esté siendo difícil el tema de llevar la escuela de manera remota. Y podríamos abrir aquí una larga discusión desde el punto de vista pedagógico al respecto. Pero lo que me interesa poner a tu consideración es que entre más tiempo pase sin que haya oportunidades de practicar, mayor la pérdida potencial de avance académico en los niños. Probablemente además hay muchas cosas que no son agradables de la situación. La plataforma no funciona bien,
hay que estar mandando muchos correos, hay que estar en comunicación con profesor y otros papás por WhatsApp, o peor que todas las anteriores, quizás los familiares del niño ni siquiera le entienden al tema. ¿Cómo entonces se supone que les puedan ayudar? El niño se frustra, se enoja, los papás se frustran, se enojan, todo el mundo se enoja y adiós. Yo ni siquiera tengo hijos, así que desde ese punto de vista tengo limitantes en lo que puedo opinar, pero creo que es improbable que todos los papás sean expertos en todas las áreas que estudian sus niños. Quizás para muchos la referencia que tienen sobre cierta clase es simplemente que no les gustaba, que les había parecido difícil y mucho menos se acuerdan de qué es lo que debieron haber aprendido en aquel momento. Donde sí he trabajado un poco es con familias de niños de altas capacidades. Y algunas familias en algún momento se topan con la preocupación de ¿qué hago si este niño de altas capacidades me pregunta constantemente sobre cosas de las cuales yo no sé? Y las recomendaciones normales van desde hacer acompañamiento durante la investigación, o sea, sentarse con sus pequeños para juntos averiguar de qué se trata esta duda, hasta simplemente apoyar dando herramientas para que el niño o la niña busquen sus propias respuestas y luego nos las compartan. Particularmente útil será que toda la familia aprenda a distinguir fuentes confiables. Videos sobre este tema próximamente en mi otro canal. Pienso que el acompañamiento de la familia y cómo se le da importancia a la parte académica puede ser más relevante que la respuesta concreta de la tarea. En el estudio que les comenté hay referencia a que los niños de clase baja pierden más habilidades de lenguaje que los de clase media, y eso apunta a que en la clase media la tendencia estadística en Estados Unidos es la de sí proveer a los niños con oportunidades de práctica en forma de lectura. Mi sugerencia, no solicitada porque nadie me la ha preguntado, es que independientemente de la currícula, de si van bien con la plataforma, de si la comunicación con la escuela es difícil o fácil, de que si la conectividad es un problema o el ciclo escolar se va a extender, etcétera, etcétera, es que busquen juntos, como familia, oportunidades de práctica que puedan compartir. Te voy a dejar en mi sitio web una serie de enlaces que espero puedan serles útiles. Voy a incluir la lista de una guía de las lecturas recomendadas para niños y jóvenes 2019 y algunas recomendaciones de libros en versión digital. Para el tema de las matemáticas, quizás no todo el mundo puede inventarse ejercicios para los pequeños, pero también hay algunas plataformas que pueden ser útiles. La más famosa y que además sí tiene contenido en español es Khan Academy. Te voy a incluir algunas otras plataformas que revisé en estos días, aunque estén en inglés. Y por supuesto, como sabes, en YouTube existimos muchos edutubers que nos dedicamos a subir videos con contenido educativo variado. Algunos para niños de primaria, algunos para niños aún más pequeños, otros para niveles educativos específicos. Hay canales en inglés, en español, en francés, you name it. Y si eres un estudiante de bachillerato o licenciatura, lee y practica. Busca libros con ejercicios relacionados a la clase que te han sido difíciles o inventa ejercicios tú mismo. Busca oportunidades para aplicar lo que has aprendido. Finalmente, en cuanto a recomendaciones para docentes, evidentemente ha sido complicado pasar nuestra práctica docente usual a trabajar de manera remota. A veces una actividad no sale como esperamos, a veces nuestros alumnos parece que nos están ignorando, cosa que es más evidente cuando antes del examen nos preguntan varias veces ¿hasta qué tema viene en el examen? ¿Por cuál plataforma se va a hacer el examen? Cuando ya hemos respondido y dado esta explicación varias veces. A veces en una videoconferencia se hace una pregunta y nomás se escuchan los sonidos de los grillitos. Aunque en mi caso eso es parcialmente mi culpa porque tengo una aplicación en el celular con la que puedo poner ese efecto de sonido cuando nadie me hace caso. Te esforzaste mucho por preparar el material y tus alumnos quién sabe en qué están, pero no cooperan. ¿Qué hacemos? Hay herramientas que puedes meter a la mitad de tu clase para pedir respuestas a tus estudiantes, para despertarlos, para regresarle su atención a tu clase. Pueden ser en modo concurso, como Kahoot o Socrative, o pueden ser encuestas en tiempo real, como el Q&A que puedes usar para slides de Google. Por otro lado, en mi sitio web te voy a dejar también el enlace de una serie de webinars
que está llevando a cabo la Universidad Abierta de Cataluña. Estos webinars están pensados para maestros como tú o yo, que nuestra clase de ordinario es presencial y que hemos tenido que virtualizarnos de emergencia. Si tienes sugerencias, comentarios, recomendaciones adicionales que nos puedan servir a todos, muchas gracias por escribirla en la sección de comentarios de este video. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya a este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Recuerda visitar mi sitio web, donde encontrarás las referencias que consulté para hacer este video, así como los sitios que te estoy recomendando sobre el tema. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto.